Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien. Bienvenido a otro capítulo más de este curso de Access Básico 2013. Y el día de hoy vamos a continuar este curso viendo lo que son las relaciones entre tablas. Vamos a segmentar esta parte, este apartado de relaciones entre tablas en dos partes, ya con el fin de que también sea más dinámico el paso del curso y no tener un vídeo de por lo menos unos 50 minutos viendo todo lo que es el tema de las relaciones. Considero que es mejor verlo parte a parte y que se entienda cada uno de los conceptos y priorizar más que nada que el curso sea entretenido, ameno y no una cosa bien latera. Así que eso, como les dije, hoy día vamos a ver las relaciones entre tablas. Y a lo mejor ustedes también se preguntan por qué es importante o por qué debemos relacionar las tablas entre sí. Bueno, la verdad es que entre más segmentadas tengamos toda la información en las diferentes tablas de la base de datos, va a ser mucho mejor. Ahora, para ello, es una excelente práctica crear un modelo de base de datos ya en papel, o si ustedes pueden también hacerlo mentalmente mucho mejor. Ya yo en la práctica siempre he preferido hacerlo en base a modelamiento en papel o con las diferentes herramientas de modelamiento que hay hoy en día para bases de datos. ¿Ya? ¿Con qué fin? Con el fin de poder crear una mejor estructura en la base de datos y al tener varias tablas podemos hacer que el motor de la base de datos en sí, el software con el que estamos trabajando, eh, funcione de mejor manera al momento de llegar a hacerle las consultas, formularios, reportes, que si toda esta información nosotros la tuviéramos, por ejemplo, toda en una tabla que se transformaría en una mega tabla donde almacene toda la información. Entonces, al momento de hacerle las consultas a esa mega tabla, obviamente va a ser mucho más engorroso de lo que ya puede ser el manejo de toda la información en las diferentes tablas como lo hemos visto. Y como yo recién les comenté, uno de los objetivos principales que tiene la relación de tablas es obviamente para optimizar lo que son las consultas. Bueno, esta base de datos, que ustedes también la van a llegar y encontrar en la descripción del video, ¿ya? Es prácticamente lo mismo que habíamos visto en el video anterior, ya donde trabajamos con la tabla de clientes, con la tabla de pedidos, ¿ya? Y donde nosotros, si no me equivoco, perdón, eran productos, ¿ya? Era productos y donde nosotros eventualmente ya habíamos hecho algunas consultas, habíamos visto diferentes cosas con respecto a hacer, por ejemplo, filtros, ¿ya? Y en esta edición vamos a encontrarnos que tenemos dos tablas más, que serían las tablas de pedidos, ¿ya? Donde está obviamente el número de el pedido, el código del cliente que hace el pedido, la fecha del pedido, las formas de pago, ¿ya? Que ustedes pueden ver que tiene en las opciones de contado, cuotas, tarjeta, un porcentaje de descuento y una tabla que se llama también productos pedidos, que en su momento la vamos a explicar, que son las famosas tablas puentes que también se le conocen para relacionar a dos tablas y romper una relación de muchos a muchos. Entonces, detallando un poco más, la tabla pedidos refleja en el fondo los pedidos que han hecho los clientes, ¿ya? Todos los pedidos que han hecho los clientes. Y la tabla productos pedidos es como una especie de resumen de la tabla producto y de la tabla pedido. Y como les dije, es la unión de la información más importante de ambas tablas. ¿Qué es lo que refleja? Bueno, refleja el número del pedido dentro del pedido de artículo que hemos enviado y cuántas unidades hemos enviado. Ustedes pueden ver ahí están, ¿ya? Entonces, importante es, refleja el número del pedido dentro del pedido de artículos que hemos enviado y cuántas unidades hemos enviado del mismo artículo, ¿ya? Entonces, colocar toda esta información en una tabla obviamente se puede hacer, pero la verdad es que sería aberrante, sobre todo a la hora en que nosotros necesitamos hacer consultas,
formulario y todo este volumen de información se hace muy difícil de manejar. Entonces, ¿qué es lo recomendable para estos casos? Es importante hacer un esquema de base de datos y separar la información en tabla, como lo vimos en la introducción del curso, ya, o sea, hacerle la normalización, el esquema de las tablas y poder ordenar de mejor manera toda la información que nosotros vayamos manejando. Entonces, una vez que tenemos la información segmentada en tablas, muchas veces existe la necesidad de relacionar dos o más tablas entre sí, más que nada por las diferentes ventajas que esto puede traer. ¿Ya? Entonces, vamos a cerrar las tablas aquí que tenemos en estos momentos abiertas. Nos vamos a quedar con no, esta de aquí que sería la tabla de clientes. ¿Ya? Y bueno, podemos hacer algo muy útil con las tablas relacionadas, como por ejemplo insertar lo que se conoce como la hoja secundaria de cálculo. ¿En qué consiste una hoja secundaria de datos? Bueno, consiste en meter toda una tabla detrás de otra de manera que sea casi invisible para el usuario que está obviamente viendo toda esta información y que está en el fondo relacionando las tablas. Entonces, después voy a mostrarle el esquema de cómo nosotros estamos trabajando ahora la relación entre las tablas. Como ustedes se darán cuenta, obviamente el cliente hace una cantidad de pedidos, ¿ya? Y estos pedidos obviamente van a traer productos. Entonces obviamente para hacer una consulta, que en este caso después lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, cuántos clientes, por ejemplo, pagaron en cuotas de tal localidad y que trajeron, no sé, 10 productos de, no sé, de deporte. Todo eso nosotros lo podemos llegar a hacer mediante la relación entre las diferentes tablas que en estos momentos estamos manejando. Entonces, ¿cómo hacemos un inserto de hoja secundaria de datos? ¿Ya? Vamos a abrir nuestra tabla clientes y si se dan cuenta nosotros aquí en la tabla pedidos tenemos nuestra código cliente que sería la primary key o la llave principal de la tabla. Clientes, ¿ya? Si nosotros cambiamos de vista, se van a dar cuenta que código cliente es la llave principal o clave primaria de la tabla clientes, ¿cierto? Y que obviamente está haciendo referencia como código cliente en la tabla pedidos, donde la clave principal sería número pedido. Entonces, código cliente es la clave principal de la tabla cliente y que en este caso está actuando como una llave foránea. ¿Ya? Como ustedes pueden ver aquí tenemos diferentes clientes, ¿ya? Por ejemplo el cliente 25, o ya, por ejemplo el 01 que es más fácil de encontrar. Hizo un pedido en tal fecha y pagó el contado y se le hizo un descuento de un 2% y el producto ya le fue enviado. ¿Quién es el cliente 01? Ah, es una empresa y es Ferretería Maestra que se encuentra en la Alameda 1500 en Santiago y donde el responsable es, perdón, María González. Entonces, estar viendo la información pestaña por pestaña es un poco latero, ¿ya? O sea, nosotros también podríamos llegar y ocupar los filtros, pero no es la idea, ¿ya? Como les dije, la idea sería manipular las tablas de la menor forma posible y que me vaya entregando la información lo más pronta para visualizarla de manera mejor. Entonces, dentro de la opción de inicio, nos vamos a ir a la pestaña aquí, a la opción más, y vamos a ir a la opción que dice hoja secundaria de datos. ¿Ya? Y me va a abrir este pop-up, esta ventana, donde me va a permitir preguntarme cuál es la tabla con la cual nosotros queremos relacionar ya nuestra tabla clientes, y en este caso nosotros vimos que la queríamos relacionar con la tabla pedidos, y va a vincular los campos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, va a vincular que la clave principal de esta tabla, que sería cliente, sería código de cliente, y que actúa como campo secundario el código cliente de la tabla pedidos, ¿ya? Cuando nosotros llegamos y le damos a aceptar,
prácticamente no es mucho lo que nosotros podemos llegar y visualizar como cambios que ocurren acá. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que ocurrió? Gráficamente lo único que ocurrió fue que se agregaron estos símbolos de más al costado izquierdo y que en el fondo si nosotros llegamos y presionamos acá, desplegamos toda una lista de opciones donde eventualmente está el cliente 01 interactuando. ¿Ya? Eso es lo que estamos reflejando acá. Entonces, en esta forma es una forma de representación gráfica de que tenemos ya, por ejemplo, el cliente 01 que hizo diferentes números de pedidos que nosotros lo estamos llegando y visualizando acá. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el cliente 02 lleva solamente hecho 2 pedidos. El cliente 03, sin embargo, no tiene ningún pedido. ¿Ya? Entonces, pueden existir casos en que los clientes no hayan hecho pedido y aún así, si es que estuvieran relacionados entre sí, van a salir. Entonces, podemos insertar una hoja secundaria de datos, pero si no tuviéramos relacionadas las tablas, de poder hacerse esto, se puede, pero sería obviamente mucho más complicado. Y obviamente si no hubiésemos cumplido con las normas que hablamos en el primer video, que era de estandarización y la integridad referencial, ¿ya? Porque como ustedes vieron, la clave principal de la tabla cliente se ve reflejada y nos permite relacionarla con la tabla pedidos a través del campo que sería código del cliente, ¿ya? Esta es la forma que a nosotros nos facilita el poder relacionar las tablas y poder trabajarla en sí. Pero si no la trabajáramos así, claro, podemos crear también esta hoja secundaria de datos, pero sería un cacho, sería mucho más engorroso y complicado el poder hacerlo. Entonces, esto es una forma de ayuda, pero la ventaja real de esto es a la hora de realizar las consultas, ¿ya? Entonces, gracias a que la tabla de cliente y de pedido están relacionadas, yo podría obviamente consultar a todos los clientes, por ejemplo, de la localidad de Mayoco, ¿ya? Que compren en cuotas. Entonces, si estas dos tablas estuvieran relacionadas, este tipo de consulta, perdón, si estas dos tablas no estuvieran relacionadas, este tipo de consulta yo no las podría hacer, ¿ya? Esa es una forma de llegar también y hacer temas de relacionar las tablas. Entonces, tenemos, y vamos a hacer un repaso un poco de lo que es las tres reglas o los tres tipos de relaciones que hay en lo que es base de datos. Tenemos como número uno la relación uno a uno. ¿Que ¿En qué consiste una relación uno a uno? ¿Ya? Vamos a verlo un poco más gráfico con este software de acá. Tenemos, por ejemplo, una tabla. Ustedes me van a disculpar, yo no soy muy bueno para el dibujo. Y otra tabla acá, ¿ya? Obviamente van a estar relacionadas, ¿ya? Pero ¿en qué consiste tener una relación uno a uno? Consiste en tener un registro único, por ejemplo en la tabla A, y que refleje o muestre solamente un registro idéntico en la tabla B. O sea, yo tengo aquí un registro que se va a ver reflejado acá en la otra tabla. O sea, recordemos el ejemplo. Tenemos un alcalde, ¿ya? La tabla alcalde y la tabla localidad. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, que un alcalde, ya digamos, por ejemplo, en la comuna de Santiago, solamente y exclusivamente va a pertenecer a la comuna de Santiago. No pueden haber dos alcaldes en la comuna de Santiago, ¿ya? Y no hay más comunas con referencia a Santiago. Entonces, ese sería un ejemplo de relación uno a uno, donde hace una referencia un campo de un registro con el otro registro de la tabla semejante, ¿ya? Además de esto, tenemos una relación
que se llama de uno a muchos. ¿En qué consiste una relación de uno a muchos? Consistiría en que, por ejemplo, obviamente tenemos de nuevo dos tablas que las queremos relacionar, que sería una tabla A y una tabla B, que están relacionadas, ¿ya? ¿Y en qué consistiría? Que un registro de la tabla A, un solo registro de la tabla A, tiene uno o varias referencias en la tabla B, ¿ya? Por ejemplo, esta tabla correspondería a país y la tabla B correspondería a localidad. Entonces, si lo viéramos, por ejemplo, en el caso, disculpen que sea autorreferente, en el caso de Chile, Chile está compuesto por 15 regiones que cada una tiene independencia soberana entre sí, ¿ya? Entonces, Chile tiene 15 regiones y estarían aquí cada una de las regiones, pero que hacen referencia al país de Chile. Pero en la tabla país, Chile no sería el único país que aparecería. Aparecería, por ejemplo, Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, las Guyanas, todo el continente americano y todos los países a lo mejor del mundo. Pero si nos centralizamos en el cono sudamericano, por ejemplo, a ver, Venezuela, yo sé que tiene 7 estados que se rigen también en forma independiente. Entonces sería, por ejemplo, aquí país, ya, sería país, Venezuela, y tiene los diferentes estados que corresponden a ese país, que por ejemplo sería Caracas, La Victoria, y entre otros, ¿ya? Y así sumi sigue. Perú realmente yo no sé cómo se regirá, ni Argentina, pero yo me imagino que también tiene un sistema de regiones y de localidades como la mayoría de los países. Entonces, espero que se entienda el ejemplo. Tenemos aquí un país que está compuesto por una o muchas localidades. Entonces, eso es lo que hace referencia a una relación de uno a muchos, ¿ya? Que ustedes, como pueden ver aquí, es una cardinalidad que sería de uno, y el muchos en Access se representa con un símbolo de infinito, ¿ya? Así como se representa el muchos en Access. Ahora, en metodologías de base de datos se representa con el modelo de pata de gallo, que también se le dice, ¿ya? Pero para este curso no nos interesa, vamos a mantener la relación así como la hemos visto. Entonces, espero que se le entienda el ejemplo acá. Por ejemplo, varias localidades son pertenecientes a un solo país, y un país tiene muchas localidades, ¿ya? Y como tercer tipo están las relaciones de muchos a muchos. ¿En qué consiste una relación de muchos a muchos? Consiste en tener, por ejemplo, aquí una tabla A y una tabla B, que obviamente van a estar relacionadas, y donde aquí, bueno, por ejemplo, podemos tener los productos y acá tenemos los pedidos. Entonces, si nos damos cuenta, podemos decir, muchos productos son enviados a diferentes pedidos, y diferentes pedidos tienden a abarcar muchos productos. Entonces, ustedes pueden saber que si hacen una compra online, pueden comprar desde un producto como pueden comprar muchos, ¿ya? Pueden comprar, si ustedes son pudientes, se compran un notebook, además se compran un tablet y un smartphone, o no sé, lo que sea. Puedes comprarte una ropa de vestir, una bicicleta, lo que sea, ¿ya? Por lo tanto, tanto los productos como los pedidos generan una relación muchos a muchos, ¿ya? Que en muchos casos es permitida, pero en el fondo tampoco es muy recomendada el uso de este tipo de relaciones, ¿ya? Van a quedar representadas con con el símbolo del infinito, que en el fondo sería como el 8 inclinado, ¿ya? Pero en el fondo no es recomendable usar este tipo de relaciones. ¿Qué se hace en estos casos? Es crear... Uy,
el pulso me está fallando, es crear una tabla intermedia que a mí me permita poder relacionar las tablas que tengo en conflicto. ¿Ya? Sería la tabla A, la tabla B, y si no se nos ocurre un nombre para diferenciarlo, simplemente podemos unir los nombres de ambas tablas separándolas con un guión. Y obviamente nosotros vamos a tener aquí la relación, y esto también se le conoce como las tablas puentes. ¿Ya? Entonces, obviamente van a ver un producto, ¿ya?, que va a abarcar para muchos pedidos, y todos estos pedidos son muchos pedidos para un pedido en particular. Entonces, en el fondo lo que hace esta tabla es poder permitir una relación más limpia y quebrar esta relación de muchos a muchos que se estaba generando acá, ¿ya? Es poder romper eso y poder y traspasar los datos en forma más limpia y de forma más dinámica, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, bueno, yo les pasé esta base de datos en el link del video. Esta es una de las formas que nosotros podemos tener, llegar y de relacionar las tablas. O sea, pedido, nosotros también podemos llegar, agregar hoja secundaria, y obviamente podemos llegar y relacionarla con los clientes. Guardamos y así suma y sigue. Por ejemplo, los productos, ¿ya?, con productos pedidos. Entonces, productos pedidos también lo podemos llegar y la podemos relacionar con productos pedidos, ¿ya? Y aquí nos va a estar ayudando el editor, número del pedido, en la clave principal, ¿ya? Si ustedes se van aquí, producto pedido, se van a dar cuenta que hay dos claves principales, y esto en el fondo conforman lo que es una super clave principal o super primary key con la que está compuesta esta tabla, ¿ya?, que abarca, si se dan cuenta, número pedido, perdón, número perdido va a corresponder a la clave principal de la tabla pedido, ¿ya? Eso es lo que está acá, número de pedido. Y código artículo va a corresponder a la clave principal de artículo. Entonces, si volvemos acá, ¿ya?, vamos a volver a las vistas tradicionales con las que estábamos manejando. Pedidos ya lo habíamos relacionado con producto pedido. Entonces ahora vamos a relacionar producto pedido con pedido, ¿ya? Y si se dan cuenta, nosotros podemos llegar y poder visualizar todas las opciones que tenemos acá. Producto, lo mismo. Producto la vamos a relacionar con productos pedidos, y producto pedido vamos a relacionarla con productos, ¿no? Cliente ya estaba relacionado con pedido, así que ya por un lado estaríamos listos. Ahora, si se dan cuenta, empezar a expandir cada una de estas opciones verdaderamente es una lata. ¿Y qué pasa si yo quiero ver, por ejemplo, toda esta tabla, que sería la tabla cliente, con la hoja secundaria de datos de cada una de las filas o registros que nosotros tenemos dentro de esta tabla? Tenemos la opción también aquí en más de poder irnos acá a la hoja secundaria y darle la opción de expandir todo. Entonces, esto es una forma en la que nosotros podemos llegar y poder visualizar los diferentes registros. Ya, o sea, ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, aquí el cliente 31 solamente ha hecho solamente un pedido, ¿ya? Entonces aquí tenemos, si se dan cuenta, todo esto en forma más detallada, y nos permite visualizar de cierta manera las relaciones que tenemos entre ambas tablas. Ya ustedes, si se dan cuenta,
este cliente, es que el cliente 01 ha hecho diferentes tipos de pedidos, ¿ya? En diferentes fechas, ha pagado de diferentes maneras y ha obtenido diferentes tipos de descuentos. ¿Ya? Eso es lo que nosotros estamos llegando y representando a través de la relación entre las tablas. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar y visualizar el esquema con el que yo estoy trabajando en la relación de las tablas? Para poder llegar, ver o crear las relaciones entre las tablas, tenemos que ir a la opción de herramientas de base de datos que está acá arriba. Y principalmente ir a la opción de relaciones. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros ya tengamos toda establecidas estas relaciones, ya nos van a llegar y aparecer de esta manera. ¿Ya? Yo puedo llegar y cambiar el formato a mi antojo, puedo ordenar las tablas de otra manera. Ya puedo dejar que, por ejemplo, aparezca primero cliente, después pedidos, ya, producto, etcétera. ¿Ya? Si cierro esto, me va a pedir que guarde el formato con el que trabaje el diseño. Lo voy a guardar para que ustedes vean que guardó el cambio. Vuelvo a herramientas de base de datos, la parte de relaciones, y ya aparece la configuración del diseño desde otro punto de vista. Así, acuérdense que el cliente era la última tabla que nosotros habíamos manejado del lado de la derecha, ahora está a la izquierda. Ya, esto ustedes lo saben. Pueden llegar y aumentar el tamaño de la tabla, etcétera. Pero si se dan cuenta, viene con la representación que yo le hacía caso hace un momento, donde le decía que clientes, por ejemplo, que ahí está su clave principal, se ve reflejada en la tabla pedido como código cliente. No necesariamente tiene que llevar el mismo nombre, ya tiene que llevar el mismo tipo de dato para que puedan llegar y unirse. No necesariamente tiene que ser el mismo nombre. Ahora, como consejo, traten de trabajarla con el mismo nombre para que les sea más fácil de poder hacer las relaciones. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, hay muchos pedidos que nosotros van a abarcar diferentes productos. ¿Ya? Un pedido puede abarcar más de un producto, eso hay que tenerlo más que en cuenta. ¿Ya? Y viceversa, un producto puede estar en más de algún pedido. Entonces, esa relación de muchos a muchos se rompe a través de esta tabla puente, que serían los productos pedidos, que si ustedes se dan cuenta, trae la clave principal de la tabla pedidos y la clave principal de la tabla productos. ¿Ya? Entonces, gracias a la relación de tablas, yo puedo preguntar, ¿qué clientes han hecho pedido en la sección de deportes? Y esta pregunta ahora tiene información de las tablas cliente, pedido y producto. Si no tuviera las tablas relacionadas, no podría realizar este tipo de preguntas. Entonces, vamos a ver cómo crear una relación entre las tablas, y para ello vamos a dejar planteado en este video, para finalizar, que tenemos que tener diferentes requisitos o premisas o prerequisitos que se deben dar entre dos tablas para que se relacionen entre sí. ¿Ya? Vamos a dejar este modelo acá y vamos a trabajar el próximo video con otro formato, porque también podemos ocupar esta interfaz gráfica para llegar y realizar las relaciones de mejor manera. Entonces, para poder trabajar relación entre dos tablas, tenemos que tener diferentes requisitos o solicitudes. ¿Ya? Uno sería que ambas tablas tengan voy a ampliar esto un poco, un campo en común. ¿Ya? Esto no quiere decir que ambas tablas tengan un campo con el mismo nombre, que es lo que yo les mencioné hace un momento. Es decir, por ejemplo, código cliente es un código cliente en otra tabla, pero no necesariamente tiene que tener el mismo nombre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que ambas tablas tengan un campo con la misma información, aunque tengan diferentes nombres. Entonces, mientras el campo cumpla con esa misma información, hemos cumplido con este requisito, que como ustedes a lo mejor van a recordar, es parte fundamental de lo que es la integridad referencial. Si lo vemos acá en el modelo, en el bosquejo que nosotros hemos creado, tenemos a lo mejor ya el mismo nombre, código cliente, en la tabla pedidos. ¿Ya? Ese sería
el campo común entre ambas tablas. Y eso es lo que a mí llega y me exige la integridad referencial. Es el mismo tipo de datos. Yo puedo llegar y aquí, no sé, poder decirle aquí en cliente que esto en vez de ser código cliente se llame ID cliente. Y esta tabla la vamos a manejar como ID cliente y acá código cliente y van a estar relacionadas de la misma manera, ¿ya? Aquí no importa el nombre, sino que el tipo de dato es lo que da el valor principal. Y como segundo requisito o solicitud es que el campo común ha de ser clave al menos en una de las tablas, ¿ya? Al menos en una de las tablas. Entonces, ¿se pueden relacionar tablas que no tengan campo en común? Sí. Si se puede hacer y tiene el nombre de relaciones indeterminadas. Se puede hacer, ¿ya? Y tiene el nombre de relaciones indeterminadas. Que tienen cierta utilidad en circunstancias muy concretas, pero como les vuelvo a decir, solo sirven para casos muy puntuales. Bien, vamos a dejar aquí esta primera parte que corresponde a las relaciones. Ya, próximo video nosotros vamos a llegar y hacer relaciones en forma gráfica. Vamos a trabajar con la base de datos colegio que habíamos dejado previamente armada. Vamos a hacer algunas modificaciones y vamos a ver la otra perspectiva y otro punto de vista de cómo poder nosotros llegar y hacer relaciones dentro de Access 2013. Y bien, chicos, de esta forma terminamos otro capítulo más. Si les gustó el video, denle un me gusta, aprovechen de suscribirse, porfa dejen todos sus comentarios, sus opiniones, si tienen aportes por favor háganlo, mantengan vivo el canal, aprovechen de ver los otros videos, compartan sus conocimientos con otras personas, aprovechen también de compartir el canal con sus cercanos o con gente que ustedes también estimen. Y sería, nos vemos para otro video más. Que Dios nos bendiga, nos ampare y cuídense. Un abrazo.